Todavía no arrancó. Todavía no ha arrancado. Ya. Muy bien. Buenos días para todos. Nos alegra mucho que nos acompañen. A nombre del CIDET y del Clúster de Energía Sostenible de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, les damos una cordial bienvenida. Este tipo de alianzas hay que seguirles haciendo porque donde sigamos cada institución que organiza eventos haciendo sus propios eventos, vamos a atiborrarlos y a saturarlos de eventos y por lo tanto nos proponemos seguir haciendo todos los eventos en conjunto con entidades aliadas y amigas como el CIDET. Hoy nos convoca un tema que es de vital importancia, no solo para esta época que estamos viviendo, sino que la apuesta es que tiene que seguir a futuro y es la colaboración, no solamente la colaboración empresarial, sino la colaboración interinstitucional para una economía de la abundancia. Y hoy estaremos con nuestros dos panelistas, Santiago Acosta y Dirk Saceta, abordando los casos de Inspiramed y de Leitat en Barcelona como modelos de esto que ha pasado con ocasión de la pandemia. Inicialmente quisiera presentar a Santiago Acosta, quien hace parte del equipo de Inspiramed, que es una iniciativa local aquí en Medellín que ha sido muy resaltada por todo el mundo. Ya él nos va a contar cómo ha sido ese proceso. Santiago es un hombre de formación ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Estudió en Teesside, en Inglaterra, y en Sussex, 2 maestrías, una en diseño industrial y otra en tecnología e innovación. Y digamos que su experiencia laboral siempre ha estado asociada a temas de innovación, de liderazgo, de estrategia y digamos de desarrollo de nuevos negocios, tanto en el grupo Orbis, en Andercol, en San Vicente Fundación y en el grupo EPM, como ahora en su propia empresa Reflejarse, de la cual es socio y director general. Digamos que además ha sido conferencista internacional y mentor en la red Endeavor, donde se potencian startups, y miembro de varias juntas directivas, entre esas Ruta N, que para todos los asistentes a este webinar es claro que es una iniciativa muy importante de la ciudad en temas de innovación. También tengo el gusto de presentar a Dirk Saceta, director general, área de promoción y gestión de Leitat, que es un centro tecnológico muy importante ubicado en Cataluña. Dirk es graduado en Ciencia Medioambiental de Fair Lake Dixon University en New Jersey. Además tiene un MBA de ESADE en Barcelona, miembro del Comité de Dirección de la Asociación Mundial de Centros Tecnológicos WITRO y representante de Leitat en la Asociación Europea de RTOs. Además, miembro del Comité de Dirección de la Federación Española de Centros Tecnológicos y con gran experiencia en centros tecnológicos públicos y privados. Ha trabajado en el gobierno del estado de New Jersey y hace parte de Leitat desde 2009. Actualmente, además, miembro de la Junta Ejecutiva de Leitat y Leitat Chile como director general. Y nuestro compañero Rubén Darío Cruz, de quien no haré pues una larga presentación, pero nos acompaña como co-organizador de este evento y además nos va a acompañar. Rubén es un hombre muy experto en innovación, dirige esta área en el CIDET y al final nos va a hacer algunas conclusiones de lo que será la jornada de hoy. Yo no me quiero alargar mucho, simplemente le quiero plantear a Santiago, en primer lugar, un poco cómo está la situación económica en Colombia a raíz de la pandemia, en un resumen que él nos hará, sectores más afectados, sectores que por el contrario han encontrado una oportunidad en medio de esta situación y digamos una tesis que él nos quiere compartir, que está haciendo carrera y que es muy potente, de la economía de la abundancia frente a la economía de la escasez, que además yo agregaría que es una visión también que tenemos del mundo desde los hogares, desde las personas. Si usted ve el mundo como un mundo de abundancia, donde hay que hacer crecer la torta para que dé más para todos, o si ve el mundo como un mundo de escasez, donde cualquier cosa que yo cuente, comparta o deje ver va a ser a expensas de lo que yo voy a ganar. Y esa es la visión que queremos que en esta pandemia pues obviamente se supere
hacia el futuro. Entonces, sin más preámbulos, Santiago, adelante con tu presentación y bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Muchas gracias al CIDET. Dirk, un honor trabajar contigo y hacer equipo. Así nos separa un mar muy grande desde la tierra, pero desde el espacio estamos metidos en una pelotica así de pequeñita, donde estamos metidos todos y donde tenemos que hacer equipo. Bueno, para resumirles la situación económica de Colombia, generamos un gráfico en Reflejarse con data de Business Monitor International, Fitch Ratings, el DANE y otra gran cantidad de organizaciones donde podemos adquirir datos y podemos ver, lo azul son proyecciones y estimaciones, lo negro son datos ya cerrados, reales, reportados en la economía. Y lo que podemos ver es en esta columna central del 2020, pueden ver lo que está rojo, son temas que están siendo golpeados duramente por esta situación, pero vemos cómo el año entrante casi todo pasa a cambiar de color, a ser amarillito y luego se pone verde. Tenemos varios sectores que les va a tomar mucho más tiempo. El tema, por ejemplo, vehículos en general, pero no todos los vehículos, posiblemente los vehículos de uso personal son los que van a estar más golpeados, los light commercial vehicles. Vemos también cómo sectores que se van a dinamizar rápidamente, como el tema agroindustrial en Colombia, va a despegar de manera muy potente, muy rápido, porque todo el mundo está cocinando más en la casa, está comiendo en la casa, está comprando más en los supermercados. Obviamente el tema de restaurantes sufre porque la gente va menos a restaurantes y cambian esas dinámicas. Pero en términos generales, esta situación nos va a golpear, indudablemente nos está golpeando, pero no significa que va a acabar con la economía. Lo que hace esta situación es que genera un nuevo contrato social y genera unas nuevas dinámicas económicas y una nueva economía que tenemos que construir en equipo. Yo veo las cifras, las veo de verdad tranquilizadoras, aunque se recibe un impacto fuerte en algunos sectores, el empleo está sufriendo en este momento, pero tratemos de pensar 2, 3 años más adelante, que es lo que podemos ver en la gráfica, y veo que de esto salimos y salimos renovados y salimos con algunos ajustes, entre ellos la forma en que trabajamos y la forma en que hacemos negocios. Indudablemente, las cosas no van a ser como antes, pero eso no significa que todo se va a acabar, sino que es una oportunidad de renovarnos, reinventarnos, entender qué sectores le suman a la vida, qué sectores no le suman a la vida, qué sectores son supremamente importantes para el desarrollo de una sociedad y una economía y cuáles no. Yo, por ejemplo, veo sectores como los casinos, los juegos de azar, otro tipo de actividades que ganan porque otro pierde un poco. Creo que ese tipo de actividades van a recibir menos financiación de la gente que reconoce valor en esas actividades. Creo que la gente va a aprender a disfrutar distinto en familia, a volver a cocinar en casa con amigos, a ese tipo de actividades donde cambia la dinámica de una economía, nos vamos a mover distinto y vamos a valorar otros asuntos que antes no valorábamos tanto. Eso es lo que reflejan un poco las cifras. Esta es una de esas slides que en los webinars uno le hace clic a la pantalla y le toma la foto. Es data muy buena, por favor, aprovechenla, que es bastante útil. Pasando a ese diálogo, entramos a hablar un poco sobre economía de abundancia. ¿Eso qué es? Cuando hablamos de economía de abundancia, hablamos de buscar cómo sumar, cómo generar sinergias en equipo. Es decir, es un tema de colaboración, no es un tema de individualismos. Es un tema de generar sinergias competitivas, de trabajar en equipo, de crear valor en equipo, donde 1 más 1 es igual a 3, donde la competencia no se logra o no se sobrevive o no se tiene identidad empresarial cuando uno genera barreras de entrada, sino cuando uno se abre a colaborar. Es decir, colaboro, luego existo, comparto, luego sumo, y cuando sumo, todos ganamos. Es una economía en la cual
uno no está cuidando los miedos permanentemente, donde no es una economía donde prima el miedo, donde prima el riesgo, donde prima el evitar perder. Es una economía en la cual juntos podemos crear oportunidades, donde la propiedad intelectual se comparte. Últimamente, por ejemplo, en varios trabajos que hemos hecho con diferentes empresas que articulamos y sumamos a la mesa, no hemos firmado ni un solo acuerdo de confidencialidad. O sea, es una economía donde hay confianza, es una economía donde el foco no es la gestión de los riesgos, sino la gestión de la innovación, de crear cosas nuevas que solos nunca hubiéramos sido capaces de crear. Es una economía donde se democratiza la oferta y se optimizan los precios, y casi siempre estos tienden a la baja. En la economía de la escasez, básicamente se limita la oferta para que con una demanda creciente pues podamos incrementar los precios. Es una economía del pasado, la verdad. Es una economía que no le suma a la sociedad. Cuando miramos también otro aspecto de la economía de la abundancia, es cómo crear valor compartido superior al valor que cada actor de manera independiente es capaz de crear. Es una economía muy alineada con los conceptos de capitalismo consciente, donde los impactos no son solamente económicos, sino sociales, ambientales, donde las métricas para medir el desempeño de un negocio no son solamente métricas de resultados al final económicos, sino que se miden métricas de salud, es decir, el ecosistema es saludable, funciona bien, este grupo de compañías que están colaborando, se miden indicadores de acción, es decir, cada cual está haciendo lo que dijo que va a hacer y lo está haciendo bien, y cuando no lo está haciendo bien, los otros le ayudan para que lo hagan bien. También se miden indicadores de resultado, es decir, obviamente estamos logrando los resultados, estamos progresando, estamos articulando dinámicas positivas en teoría de cambio, así se llama esto. Es decir, ¿cuál es el estado antes y cuál es el estado después? También se miden indicadores de impacto, es decir, cómo estamos impactando el ecosistema empresarial, las cadenas productivas, cómo estamos impactando el uso eficiente de los recursos, cómo estamos impactando la vida de la gente, la sociedad, el progreso, cómo estamos impactando el medio ambiente, etcétera. Entonces son indicadores de salud, acción, resultado e impacto, que hay que medir los 4 tipos de indicadores al mismo tiempo. Y para eso se requiere ser hipertransparentes, no funcionar en base a secretos, sino funcionar en base a, mire lo que estamos haciendo, acá están estas fichas de rompecabezas, usted cuáles pone y cómo lo podemos hacer más grande y mejor. Es una economía en la cual se reportan todo lo que se hace, lo bueno, lo que sale bien, lo que no sale bien, los aprendizajes y las inspiraciones a futuro de qué podemos trabajar, reportando bajo estándares voluntarios que exigen transparencia y que la premian, versus reportar lo mínimo que me pide la ley y ocultando información. Últimamente, tratar de encontrar resultados financieros fidedignos de muchas organizaciones era muy difícil. En cambio, cuando ya entramos en dinámicas de mayor transparencia, mejor reporte, pues podemos en conjunto planear mejores decisiones económicas que benefician al país, es subir la marea. La economía de la abundancia son economías que suben la marea y competimos en las olas, claro que sí, pero las mareas suben, todos los barcos suben, eso es lo bonito. En la economía de la escasez no pasa eso. Entonces, derivado de este proyecto y de este concepto de desarrollo económico compartido que está pasando hoy, que viene pasando hace muchos años, desde hace más de 20 años hay ejemplos positivos de economía de abundancia. Hay uno que se cita mucho respecto a la industria aeronáutica. Por ejemplo, cuando Rolls-Royce decidió facturar horas de vuelo a las aerolíneas, eso es un concepto de economía de abundancia muy bonito, porque ¿qué pasó? Rolls-Royce hizo equipo con Boeing y con Airbus y dijeron, ¿sabe qué? Airbus y Boeing, yo no les voy a vender motores de avión para que ustedes los instalen en los aviones como una relación de proveedor-cliente.
sino que el negocio lo hace Rolls-Royce con las aerolíneas, deciden qué potencia quieren, qué tipo de motor en sus aeronaves que se puedan instalar en esos aviones y les factura por horas a las aerolíneas. Entonces las aerolíneas ya no tienen que entrenar un montón de personas para hacer mantenimiento de turbinas de avión con los riesgos que eso implica, sino que el mantenimiento lo hace el fabricante de la turbina. Airbus, el CAPEX del valor del avión baja. La aerolínea no tiene que invertir un montón de recursos económicos, de talento, de equipos, etcétera, para hacer mantenimiento a los aviones, a los motores. Y Rolls-Royce se enfoca en poder planear sus flujos de caja prácticamente para todo el año, optimiza sus gastos financieros y fíjense que todos los precios bajan, pero a nivel de oferta de valor, todos suben. Algo similar entonces fue lo que estábamos desarrollando cuando activamos Inspiramed. Inspiramed surge de una iniciativa netamente colaborativa. A través de un chat que tenemos en Colombia que se llama Innovación por Colombia, donde estamos los gerentes de innovación y vicepresidentes de innovación de muchas empresas del país, pues ahí lo que hicimos fue a principios de marzo, o sea, todavía no habían cerrado Colombia, decíamos, mire lo que está pasando en el mundo, ¿cómo podemos nosotros identificar qué equipos están más avanzados en ventiladores para ver cómo trabajamos de manera colaborativa para estar listos para cuando nos llegue ese pico de la pandemia y nos llegue el pico digamos, de estrés del sector de salud? Vamos más de 50 organizaciones, entre actores públicos, privados y personas naturales, todos sumando. Estamos compartiendo capacidades difíciles de conseguir de manera individual, es decir, capacidades médicas, clínicas, de gestión regulatoria de estudios clínicos frente al INVIMA, ingeniería, logística, manufactura, gestión financiera y comunicación, y todo hipertransparente. Esto es supremamente importante porque decidimos trabajar en 3 prototipos con 3 principios técnicos diferentes para mitigar riesgos de desabastecimiento y poder optimizar la manera en que diseñamos el sistema industrial, la cadena de suministro y las compras para poder llegar a unos costos competitivos. Y como empezamos a hacer compras hace más de 2 meses, hemos logrado muy buenos precios. Entonces podemos ofrecer cualquier ventilador de estos, va a salir con su costo de producción cercano a los $2,000, y eso es supremamente bueno. Cuando miren cifras de cómo se están importando ventiladores, se van a dar cuenta que valen demasiado. Hay ventiladores de más de $25,000 o hasta $90,000 hemos visto ya. Entonces acá nos motiva la oportunidad, nos motiva a trabajar por un significado o un reto con un significado inspirador. Toda la propiedad intelectual es compartida, todo esto es open source. Por ahora no estamos pudiendo liberar todos los detalles hasta que no terminemos de pasar todas las pruebas que exige el INVIMA. Y el INVIMA no es una contraparte, el INVIMA es un coequipero de Inspiramed y estamos trabajando con ellos. Santiago. Señor. Una pequeña interrupción, una pregunta que me hace mucho la gente a mí desde que empezó el tema Inspiramed. ¿Esto va a ser negocio, va a ser para exportarlo o se va a atender primero el mercado colombiano o el latinoamericano? ¿Cómo es el modelo de negocio detrás? Porque la gente siempre es suspicaz con estos temas. Primero, aquí nadie está ganando plata, aquí nadie va a hacer una utilidad, porque todo es un acto de aporte a una solución difícil que tiene el planeta. Lo que estamos haciendo, en Colombia tenemos capacidades limitadas de producción y tenemos capacidades limitadas de suministro de partes y componentes. Entonces, con esa capacidad limitada vamos a atender las necesidades más neurálgicas del país, haciendo equipo con las secretarías de salud, con el Instituto Nacional de Salud y con el Ministerio. Ellos son los que nos van a decir, mire señores, necesitamos enviar tantos a esta región, a esta o a la otra. Entonces acá estamos trabajando con esa visión netamente abierta.
como todo es open source, todos los planos los va a poder bajar cualquier equipo en cualquier parte del mundo y no tiene planos de un solo respirador, sino de 3, con diferentes partes y componentes para que sí se mitigue ese riesgo de desabastecimiento de partes y componentes. Los planos en un principio, por ejemplo, los bajaron de la Ferrari en Italia, hicieron parte de algunas conversaciones técnicas también, los bajaron de Haas Fórmula 1 en Inglaterra. Mayo Clinic también está sumada dando aportes y conceptos. Esto es un trabajo netamente colaborativo abierto. Hemos recibido financiación de actores privados, públicos y multilaterales y básicamente esto lo estamos gestionando con una disciplina de gestión de tecnología muy rigurosa. Utilizamos el Technology Readiness Level, el TRL, que es una escala de 1 a 9 que desarrolló la NASA en los años 60 y perfeccionó en los 70, donde básicamente mide el nivel de alistamiento o el grado de alistamiento estratégico del capital tecnológico que hay detrás de una solución. Para los que no conocen mucho esto, uno es, en el mundo de la NASA, uno es que se han observado los principios moleculares de la interacción en combustibles sólidos. 9 es, somos capaces de llevar seres humanos a la Luna y traerlos con vida. O sea, el espacio entre 1 y 9 es muy grande. Luego tenemos que estamos democratizando la oferta y optimizando precios a la baja porque hemos logrado bajos costos, alta calidad por una cadena de suministro súper eficiente. Y una de las empresas que está detrás de todo Inspirame, que hace parte de estas 50 organizaciones, 50 y un poquito más, perdí la cuenta, esta organización puso todo su equipo de logística y estamos logrando hacer unos arreglos logísticos supremamente importantes que nos han permitido tener muy buenos costos. Eso nos permite optimizar el uso de capacidades, por ejemplo. El Hospital Universitario de San Vicente Fundación Clínica de las Américas tienen unos programas y unos expertos clínicos que además son profesores y además son miembros de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Entonces son personas que están apoyando el desarrollo del material para entrenar a otros médicos. El que tiene un buen centro de mecanizado, entonces hace los mecanizados de todos. Es decir, es un uso óptimo. Somos hipertransparentes en la medida que emitimos comunicados de prensa con toda la verdad completa. No quisimos que los medios de comunicación volvieran Inspirame de un reality, porque esto no es un reality, esto es un equipo de gente trabajando con todo el rigor científico, médico, clínico, técnico y de ingeniería para avanzar con nuestro otro coequipero que admiramos y respetamos mucho, que se llama el INVIMA. El INVIMA está haciendo un gran trabajo, de verdad, muy buen trabajo el del INVIMA. Y son aliados de la innovación, porque estamos haciendo un equipo con ellos muy bueno, y esto ha generado una gran confianza por ese rigor. Entonces, Inspirame es eso, es un caso donde no estamos buscando generar utilidades para nadie, donde todo el mundo que está trabajando está poniendo sus capacidades. ¿Y saben qué es una de las externalidades que está generando Inspirame? Es aprender a innovar en equipo. Y sobre todo aprender a innovar en equipo encerrados en la casa. Es que esa es la otra. O sea, no estamos cada uno en su casa. Obviamente hay unas personas de los grupos que tienen los debidos permisos para poder ir a los laboratorios a hacer las pruebas, poder ir a la clínica de zootecnia y veterinaria del CES para hacer las pruebas que ya se hicieron con seres vivos, con todos los protocolos. Entonces, básicamente, estamos trabajando con todo el rigor. El proceso ante el INVIMA es un proceso que tiene sus etapas, tiene sus pasos, tiene sus protocolos y obviamente toma tiempo y nosotros por principios no nos vamos a saltar ni un solo paso, jamás lo haríamos, porque es que el INVIMA es parte del equipo y vamos demasiado tranquilos en que contamos con la transparencia y el trabajo de todos juntos.
Grandes organizaciones han confiado en nosotros y nosotros también hemos confiado en ellas. Vamos de la mano. Todos los recursos de dinero que se han recibido a través de Ruta N, que es de toda la ciudad de Medellín, esto es del país, Ruta N es del mundo. Ahí se están gestionando todos los recursos con toda la transparencia a través de un crowdfunding. Ruta N no está capturando solo recursos para Inspiramed. Ruta N está atrayendo recursos del crowdfunding también para otros temas de elementos de protección personal, temas de pruebas masivas y otras líneas que los invito a que las revisen para que donen. Ahí pueden donar dinero, pueden donar Puntos Colombia, pueden donar también a través de otros mecanismos que hay ahí en el crowdfunding. Y es básicamente todo es del dominio público y la verdad vamos con todos los retos que esto tiene. Nadie dijo que es fácil. Ahora vamos a conocer también el caso de Barcelona, donde nos van a compartir también en qué avanzaron y vamos a poder mirar eso con más detalle. Voy a hacer por acá un clic para poder mostrarles. Este, por ejemplo, es el prototipo de la Universidad EIA. Antes se llamaba Escuela de Ingeniería de Antioquia, de ahí las siglas, pero es la Universidad EIA. Llegar a esto fue hermoso. Este es tenemos un chat, por ejemplo, en el cual León Darío Jiménez, el director de este prototipo, manda por un sketch en una hoja de cuaderno: mire, necesito que me ayuden a fabricar este tanque en acero inoxidable con estas dimensiones, con estas entradas, etcétera, tiene que ser capaz de soportar tal presión, etcétera. A los 5 minutos un señor: don León, yo tengo un taller, yo le puedo ayudar a hacer eso. Lo hizo. Pasaron como 3 horas, don León, ya le dejé el prototipo en la portería. O sea, esto es un tema que ocurre en tiempo real y mire ya dónde va. Esto es de admirar. Tenemos este otro que es el de la Universidad de Antioquia. Esta es una foto. Estas fotos que les estoy mostrando son más o menos de hace un mes. Voy a abrir por acá en el chat otras fotos para mostrarles temas ya un poco más nuevos de esto. Perdónenme un segundo. Mira el de la Universidad de Antioquia y vamos a ver si nos funciona esta tecnología. Mire ya cómo va. Se ve muy pequeño, no se alcanza a ver casi. Bueno, ya va así. Vamos también en Industrias Médicas San Pedro. Esta foto sí es de ayer. Ya estamos produciendo, no a escala industrial, sino produciendo los prototipos para poder hacer las pruebas de electromagnéticas en cámara anecoica para poder pasar otra prueba del INVIMA y así poder luego hacer las pruebas en humanos con una cohorte controlada con todo el protocolo médico. El INVIMA ha reconocido la solidez del protocolo médico, que se diseñó en equipo con médicos de San Vicente Fundación, de las Américas, del Hospital Pablo Tobón Uribe, del CES, con aportes de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, aportes también recibidos de otros hospitales del mundo. Entonces, aquí lo que les podemos decir es que no estamos improvisando, estamos trabajando con todo el rigor. Un ventilador no es hacer una máquina de madera con mangueras de carro que infle una bolsa. Eso no es un ventilador. De eso YouTube está lleno de eso. Acá tenemos 3 principios distintos. Hay uno que es con AMBU, hay otro que es el de la Universidad de Antioquia, hace la actuación a través de unos sistemas de vacío. Entonces esto no lo toca una mano ni lo toca un aparatico. Y el de la Escuela de Ingeniería funciona con otro principio, que es un tanque con unas diferencias de presiones muy bien controladas. Se cumplen todos los criterios. Esperamos avanzar con todo el rigor y mejor dicho, estamos muy agradecidos porque estas 50 organizaciones y toda la comunidad nos han motivado a hacer las cosas muy bien, a seguir adelante y a colaborar. Yo creo que los humanos somos unos animales que vivimos en manada. Eso es una. 2, hacemos parte de un ecosistema mucho más grande y mucho más importante que cualquiera de nosotros. Vivimos en una pelotica así de pequeñita
planeta Tierra azulita, que se ve, desde el espacio se ve diminuta, eso es una nave espacial, ahí estamos metidos todos, incluido Donald Trump está en esa bolita, ahí estamos todos la tenemos que cuidar en equipo y maximizar la experiencia positiva de ser parte de este planeta. Y a eso es lo que estamos, y eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, a vivir, a colaborar, a trabajar, a hacer equipo, a sumar. Yo cada vez que veo una discusión con mis niños que tienen 10, 11 y 13 años, cuando hay una discusión que es normal en niños de esa edad, yo le digo, vení, esto que le dijiste a tu hermano, ¿suma o resta? Es muy simple, ¿suma o resta? Hagas esa pregunta, ¿esto que voy a hacer suma o resta? Y tiene la respuesta perfecta para saber qué es lo correcto, entrar en dinámicas de economía de abundancia y lograr grandes cambios que importen, que generen valor social, ambiental, económico y que fortalezcan los indicadores de salud, acción, resultado e impacto. Entonces me da mucho gusto poder compartir esto con ustedes y Jaime y Sidet les agradezco mucho, no le quiero quitar el tiempo a Dirk porque es el hombre taquillero de este seminario. Ya vamos para adelante. Muchas gracias. Los dos son muy taquilleros. Santiago, antes las preguntas van a ser al final, pero solamente una que quiero de una vez hacerte porque ha sido repetitiva. ¿Las pruebas en humanos ya se han hecho o cuándo se harán? ¿O se han hecho pruebas en animales? Esa parte. Que la se han hecho, para resumir un súper resumen, el INVIMA tiene primero unas pruebas in vitro, que es poner a funcionar los 3 prototipos en vacío permanentemente durante unas horas que ellos especifican. Luego están las pruebas en animales, que se hacen en modelos porcinos con todo el rigor y todo el protocolo. Luego de eso se hacen unas pruebas electromagnéticas para asegurar que estos dispositivos pues no están generando condiciones electromagnéticas que superen o que violen alguna norma establecida para el uso de estos dispositivos con comunicaciones, etcétera. Y luego vienen las pruebas en modelos humanos, con una cohorte controlada en estudios clínicos. Y luego vienen otras pruebas con modelos en humanos con una cohorte ya con N indefinida. Entonces, todavía no se han probado en humanos porque vamos avanzando. En este momento estamos en las pruebas electromagnéticas con el INVIMA. Entonces, no hemos hecho pruebas en humanos todavía. Bueno, muchas gracias. Damos la bienvenida a Dirk. Dirk, yo creo que más o menos las mismas inquietudes, la situación en España, cómo está, sectores que más golpeados, sectores que por el contrario han logrado sobreponerse, cómo ha sido toda esa gestión del COVID y por qué la justificación de este tema de colaboración empresarial e institucional, en el caso de ustedes en Barcelona, que es una ciudad también referente para tantas cosas en América Latina y en el mundo. Bienvenido, Dirk. Bueno, buenos días Colombia y buenas tardes en España. Aquí son 7 horas más, son las 5:30. Muchas gracias Jaime, muchas gracias a la clase de energía sostenible, muchas gracias Rubén, amigo, compañero del comité de dirección de Whitero. Rubén ahí es vicepresidente. Gracias al equipo técnico, también a Francisco, a Zoraida, equipo técnico que nos ha facilitado mucho la labor para este webinar, el equipo técnico de CIDET. Y muchas gracias, Santiago, por tus palabras y por tus menciones. Es un gusto no solo poder hablar, sino también aprender como ponente en un webinar. Y sobre todo gracias a los 170 asistentes que os habéis animado a escuchar este webinar. Es casi el 80% de los registrados y espero que les guste esta parte. Como ha dicho Jaime, las respuestas al final. Yo ya me he apuntado algunas preguntas para comentarles también desde el punto de vista de España. Pues haré un pequeño resumen. Yo no soy un experto económico, pero haré un pequeño resumen de la situación macroeconómica en España. También unos pequeños consejos, unos pequeños tips de la gestión post-COVID, que eso es lo que está ahora más de moda en los foros en los que estoy presente, y el porqué de la I+D colaborativa, ¿no? Es otro punto de vista sobre la economía de la abundancia, es algo que se puede
incluir dentro de ese amplio concepto que nos ha resumido maravillosamente Santiago. Entonces, la situación económica en España es muy delicada, España, como bien saben todos ustedes, es uno de los países más afectados por la crisis, tanto a nivel sanitario, de ahí el lazo negro de la pantalla, para todos los fallecidos en España y en el mundo, que son demasiados, muchos más de los que nos gustaría. Prácticamente se ha doblado esa tasa de mortalidad, que suele ser constante en un 1% para países como he intentado extraer algunos highlights de grandes fuentes, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional habla de un 3% de contracción económica para el 2020. El Banco de España, en su última estimación, esto es de principios de esta semana, habla que la economía española tendrá una caída en su Producto Interior Bruto entre el 9,5 y el 12,4% para este año. Asimismo, la Comisión Europea hace una estimación del 9,4%. Se mantiene en el plano optimista de la franja que marca el Banco de España, pero con un déficit público del 10,1% y una tasa de paro cercana al 20%. Un gran problema endémico que tenemos en España. Ambas entidades, ambas administraciones, Banco de España y Comisión Europea, estiman un rebote de la economía española del 7% para 2021 y en 2022, en un escenario realista pero tirando a optimista, saldremos a niveles anteriores a la crisis. Como ven, España ha sido azotada de manera mucho más grave que otros países, tanto sanitaria pero también económicamente. Sectores, lógicamente hay otros informes confidenciales estos que no los he podido proyectar, pero sí que se pueden comentar los datos, sin mencionar el informe obviamente, pero están hablando de los sectores que más van a menguar, que más van a caer en este periodo, son los que el sentido común les diría, ¿no? Son los más obvios. Son sector turístico, que en España está pesando alrededor del 13%, todo el sector del transporte, aerolíneas, coches, todo esto va a caer significativamente también, y la construcción, obviamente. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si estos sectores van a caer a niveles del 40, 50, incluso el 60%, y el PIB, el Producto Interior Bruto, solo va a caer a un nivel, solo, entre comillas, a un nivel del 10%, significa que hay otros sectores que van a crecer de manera significativa este año. Un clarísimo ejemplo es todo el sector agroalimentario y gran consumo. Todas aquellas empresas de alimentación, todas aquellas empresas que están ahora fabricando desinfectantes, lógicamente van a crecer de manera significativa este año, ¿no? Un sector que ahora mismo estamos haciendo uso de él es el tecnológico. Obviamente, todas las empresas que apuestan por la tecnología, apuestan por la digitalización, pues van a crecer también de manera significativa, ¿no? O sea, nos encontramos haciendo un cambio de paradigma, ¿no? Entre los pesos de cada sector en lo que es el conjunto del PIB, ¿no? Del país. Y eso se puede replicar, yo creo, a todos los países. Si bien la crisis sanitaria y económica empezó en Asia, todo el mundo conoce el epicentro de la enfermedad, fue en Wuhan, China. En segunda instancia, hacia marzo, siguió por Europa, empezando por Italia y penetrando en España casi sin preaviso, y ahora está atizando fuertemente al continente americano, ¿no? América del Norte, América del Sur. Ya estamos viendo los indicadores de Estados Unidos son fatales, ¿no? Estamos hablando de casi el 40%, 39% de los infectados a nivel mundial están en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto vemos que lo que ha pasado en Asia, lo que ha pasado en Europa nos puede servir, os puede servir, esperemos, porque en España parece que no aprendimos la lección, pues esperemos que os sirva también para las economías americanas y que se puedan preparar mejor ante lo que viene, porque lo que viene es duro. El tema ahora que se está tratando en los foros, ¿no? Tanto en administraciones públicas como en mi sector, el sector de la innovación. Soy parte de la Federación Española de Centros, de la Europea, de la Mundial.
En las tres se está generando un debate sobre esa gestión post-COVID, ¿no? Se habla de temas que son obvios, ¿no? Temas de liquidez, temas de financiación, retrasos en pagos, etc. Yo he querido mostrarles un pequeño resumen de un informe que me ha parecido muy interesante, realizado por Deloitte y por la Escuela de Negocios ESADE, que tiene también sedes en Latinoamérica, y la CEOE, ¿no? Se llama Estrategia de España para la recuperación de la crisis del COVID-19. Habla de tres fases, ¿no? Una a corto plazo, que se resume como preservar la situación, y da recomendaciones como retomar la actividad ordinaria de forma segura, gradual y escalonada. En esa estamos en España ahora. En España estamos saliendo de la crisis por fases. Ahora estamos en casi toda España en fase 1 y en Barcelona en fase 0. Fase 0 es prácticamente una cuarentena, con pocas excepciones. Enfrentar problemas de liquidez, ¿no? Preservar el tejido de las pymes y autónomos y asegurar que ningún colectivo quede atrás. Eso es a corto plazo, ¿no? Salvarnos. A medio plazo es asegurar el crecimiento, ¿no? Hacernos más competitivos, y de eso tratará un poco el tema de la economía de la abundancia en la diapositiva posterior. Modernizar nuestro tejido productivo, digitalizar, se habla del concepto de digitalizar. Reactivar la industria y dotar financieramente la economía. A largo plazo se habla de crear un clima empresarial favorable, al menos en España, apoyándonos en un contexto europeo, con puntos como el fiscal, la educación y marcos regulatorios. Estandarizar un poco las operaciones que se vienen llevando en Europa hacia España. Me quedé con dos frases del informe que vienen muy apropiadas para nuestro tema de conversación. El primero es desarrollar un modelo de relación digital a todos los niveles. Hemos visto en España, supongo que Colombia estará en una fase parecida, que tenemos grandes deficiencias a la hora de hacer nuestro trabajo por déficit de herramientas digitales, ¿no? Nos está impidiendo este déficit de herramienta el poder comunicarnos, ¿no? Que es la base de cualquier trabajo, sobre todo trabajos de servicios, ¿no? Y el segundo punto es intensificar y potenciar estratégicamente las actividades de I+D. Es decir, sin I+D no hay competitividad y sin competitividad no hay crecimiento. Hablamos también de una I+D colaborativa, ¿no? Nos ha explicado Santiago los beneficios de trabajar de manera colaborativa, ¿no? Y es obvio, ¿no? Se pueden generar economías de escala, no hace falta obviamente invertir en los recursos, se puede hacer un intercambio de conocimiento, se puede trabajar por procesos, ¿no? La I+D en sí misma tiene que ser un concepto que entendamos no como local, sino como una colaboración global, ¿no? Una colaboración entre países, entre sectores, entre empresas, y también, obviamente, la colaboración público-privada, que esa es una de las principales bases de una buena estrategia de I+D en cualquier país. Les he puesto algunos ejemplos de empresas españolas grandes, y HP, que no es una empresa española, es americana, pero tiene su sede mundial de impresión 3D en Barcelona, ¿no? Inditex lo conocen todo el mundo, su marca principal es Zara, y eso es un ejemplo grande de colaboración público-privada, ¿no? Un artículo de La Vanguardia del 22 de abril decía que Inditex pone toda su capacidad logística al servicio de las autoridades sanitarias, ¿no? De ahí, ¿qué entendemos? No solo la dotación de recursos, sino que se ve cómo se pueden cambiar el modelo de negocio, y una empresa como Inditex, que está fabricando hoy textiles, puede fabricar material sanitario, mascarillas, equipos de protección individual, EPIs, etc. El ejemplo de SEAT es uno de los más conocidos actualmente en España, y lo pone en su propia web, ¿no? De fabricar coches a fabricar respiradores. SEAT está trabajando, ha puesto a disposición de la sociedad, porque esto es sobre todo a disposición de la sociedad, a disposición de los enfermos, de las UCIs, de los hospitales, un equipo amplio de ingenieros y una maquinaria de primera generación para la fabricación de respiradores, ¿no? Ha pasado de fabricar el coche, que es una primera necesidad, a utilizar sus recursos y la colaboración con otras entidades, como por ejemplo Leitat, para fabricar respirador y dar una solución, una respuesta a la sociedad.
Un tercer ejemplo, que es el que yo ahondaré más, es el ejemplo de HP y Leitat, ¿no? HP y Leitat han creado conjuntamente, junto a otros socios, un respirador, ¿no? Estamos hablando en España del primer ventilador de bajo costo, o de campaña, como decimos aquí a nivel nacional, certificado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la EMS, e industrializable, ¿no? Esto es una alianza entre el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Leitat, colaboración de HP, el Consorcio Sanitario de Terrassa y el Hospital Parc Taulí de Sabadell. Y han desarrollado este ventilador industrializable ya, que está siendo utilizado ya en más de 100 hospitales y UCIs. Es decir, en respuesta a una de las preguntas que se generaban antes, en nuestro caso sí lo estamos ya probando con humanos, ¿vale? Tuvimos unas pruebas también en porcinos, ¿no? En cerdos, básicamente, con resultados satisfactorios a partir del cuarto animal. Al final el resultado es bueno. Y ya se pudo empezar a probar en enfermos que dependían del respirador para vivir o no, enfermos de UCI, ¿no? Ya se está utilizando completamente. Esto se inició, en España empezó la fase de alarma, el estado de alarma, ¿no? Con la publicación del Boletín Oficial del Estado el 14 de marzo. Nosotros inmediatamente, ese mismo lunes, en Leitat ya vimos que se podía presuponer la necesidad de ventiladores de bajo costo debido a que los ventiladores normales, a los respiradores normales, tienen muy alto costo, estamos hablando de 20-25 mil dólares por unidad, y la capacidad de producción es muy pequeña. Vimos que con capacidades de impresión 3D podríamos realizar un respirador de bajo costo y, lo que es más importante, poderlo producir de manera muy rápida. Nosotros por sí solos somos un centro tecnológico. Nuestra misión al final es crear y transferir tecnología, y nos basamos en lo que es la parte de esa I+D, ¿no? Crear el diseño del respirador y buscar todos aquellos agentes relevantes para poder llegar a probarlo, acreditarlo, certificarlo por la Agencia Española de Medicamentos y después a producirlo. Entonces nos juntamos con las entidades que he mencionado, ¿no? Consorcio de la Zona Franca, HP, el CatSalut, que es la Administración Pública Catalana para Sanidad, y pudimos entre todos, cada uno haciendo lo que mejor sabe, poniéndolo en colaboración, open source, o sea, compartiendo toda la información posible. Ahora actualmente nuestro diseño es open source también para quien quiera producirlo. Y poniendo todo el mundo nuestras capacidades y nuestros recursos para poder salvar vidas, que era el principal objetivo, ¿no? A partir de ahí, vimos también que esto se podía producir y exportar quizás a otros países, y en eso estamos, ¿no? Estamos esperando la acreditación de la Agencia Española de Medicamentos, un certificado para poder exportar nuestro ventilador a otros países que lo puedan necesitar. O también a enseñar a producir en local. En el caso de Colombia lo tienen muy avanzado ya, pero en otros países pues compartir la experiencia y que se pueda producir en otros países en local. No hemos recibido financiación, lo hemos financiado entre las propias entidades, con recursos tanto monetarios como no monetarios, dinero para comprar el material como horas de personas y amortización de equipos, pero sí que es cierto que hemos recibido algunas donaciones de entidades muy importantes que han querido ser socios, aliados nuestros en el respirador, ¿no? Como son la gran farmacéutica catalana Almirall y Celnex, del grupo Avertis. Sin más, responderé las preguntas al final, pero antes de despedirme me gustaría poner un pequeño vídeo que les va a mostrar cómo un poco la experiencia y las fotos del respirador, ¿no? Y responderé a cualquier pregunta, espero que les haya gustado. Estamos trabajando en un equipo, un respirador de campaña, simple, transportable, que tiene como objetivo dar apoyo a los sistemas actuales de ventilación asistida a los enfermos de COVID.
El sistema de Leitat 1 como respirador de campaña, como respirador de emergencia, tiene dos ámbitos muy evidentes, visibles, que son la parte de mecánica y motor, que se encargan de presionar un ambú o un balón de resucitación, y tiene una parte de control y electrónica, que es la parte realmente el corazón inteligente de la máquina. Mecanismo de asistencia ventilatoria que proporciona un volumen determinado a una frecuencia, en este caso determinada, y que en un momento dado, en un paciente que necesita ventilación mecánica, le puede ayudar a salvar la vida cuando no hay otro ventilador disponible. Tenemos una extrema necesidad en nuestras unidades de cuidados intensivos de respiradores de ventilación mecánica para los enfermos que lo necesitan. Hemos desarrollado un modelo a través de las tecnologías de impresión 3D que permite tener un respirador de campaña que nos va a permitir en los próximos días salvar vidas. Muchas gracias. Muy interesante tu presentación. Nos encanta haberte tenido acá y varias preguntas para ambos. Voy a empezar tal vez con unas para Santiago. Tal vez la que más ha causado curiosidad es el tema de la propiedad intelectual, Santiago, porque nos preguntan mucho a través del chat, esta economía de la abundancia, ¿cómo va a ser el tema de propiedad intelectual a futuro? Y específicamente, el día de mañana, a pesar de que tú hablabas open source, de confidencialidad y demás, de todas formas habrá un momento en el que yo tendré que registrarlo, patentarlo. ¿Cómo se hace ese tema de propiedad intelectual en un caso de estos? No se oye, está sin audio. Error mío, ya lo puse. ¿Ya se me oye? Perfecto, sí. Sí, señor, perfecto. Bueno, a ver, básicamente las dinámicas que se activan con esto es que la propiedad intelectual se enriquece, y se enriquece por dos formas. Uno, para uno poder ser un actor relevante en un ecosistema colaborativo. Recuerde que está primero la premisa colaboro, luego existo. Entonces, si quieres existir, tienes que colaborar, y para poder colaborar y ser un actor relevante, pues debes tener elementos que agreguen valor a esa mesa de colaboración y que ayude a que 1 más 1 sí sea igual a 3. Entonces, tu ficha del rompecabezas puede que sea tuya, pero tú la estás poniendo en una mezcla de co-creación que agrega más valor, de la cual tú también eres parte. Entonces, la propiedad intelectual pasa de ser un bien netamente individual a pasar a ser una ficha que suma un bien colectivo. Entonces tienes dos derechos de propiedad, sobre tu ficha y sobre el rompecabezas armado. Esa es una. Dos, las dinámicas de esa propiedad intelectual se vuelven mucho más relevantes y oportunas. En el mundo de las patentes, en Reflejarse hacemos muchas vigilancias tecnológicas y muchas inteligencias competitivas, y según el CIDET también lo ha hecho y lo ha mirado. Pero se encuentra, por ejemplo, que hay patentes de todo. Hay patentes de un gorro, de un casco que tiene un dispositivo de rollo de papel higiénico para que cuando tengas gripa cojas el papel que suene, y además tiene pegado una caneca atrás para que lo botes. Eso está patentado. Eso no le sirve, eso no le ayuda ni le resuelve la vida a nadie, ni es una ficha relevante en un rompecabezas. Pero suman las patentes de Japón, claro que suman. ¿Y eso no es innovador? No, porque no hay adopción. Entonces, la propiedad intelectual vamos a ver que se va a refinar, se va a especializar y se va a depurar con mayor calidad lo que cada individuo o institución patenta, cómo esas patentes se vuelven en unos elementos más ricos en un ecosistema de generación de valor, que eso sí tiene valor. ¿Quién va a pagar una licencia por ese casco? Nadie. ¿Quién va a pagar una licencia por poder replicar una solución industrial potente, co-desarrollada en equipo con aportes sólidos de propiedad intelectual? Eso va a tener un mercado distinto y va a generar unas dinámicas distintas, mucho más ganadoras. Eso es lo que va a pasar con propiedad intelectual. Había otra pregunta sobre cómo la economía... perdón, Dirk. Disculpe, sobre el tema de propiedad intelectual, acá en Europa
cuando es una colaboración público-privada, es decir, cuando la Comisión Europea, a través de sus programas de investigación, como puede ser Horizon 2020, lo que está diciendo la Comisión Europea es que la propiedad intelectual debe ser de que cada uno genere, ¿no?, el conocimiento. Es decir, si usted en un proyecto colaborativo genera una pieza y el otro genera otra parte, pues cada uno es propiedad de la que genera, ¿no? Eso es lo que suele decir la Comisión Europea, ¿no? Cada uno es propietario de lo que genera. Cuando hablamos de servicios tecnológicos de un centro de innovación y una empresa, lo que solemos hacer nosotros, y la mayoría de gente aquí, es ceder esta propiedad intelectual a la industrial, ¿no? Nosotros no la podemos poner en valor, esa propiedad intelectual, en cambio la industrial sí la puede poner en valor. Entonces cedemos esa propiedad intelectual. Muy bien. Sí. Yo ahí quería complementar finalmente, es que como lo ha dicho Santiago, eso está cambiando totalmente. En línea con lo que comentó Dirk, nosotros también usamos esa filosofía de que la propiedad intelectual siempre la cedemos al que la pueda explotar, normalmente el beneficiario, el cliente. E incluso esto está cambiando mucho. Ya normalmente las estrategias de patentar por patentar están cambiando, solamente se está incluyendo es si acaso patentar lo que sea muy fácilmente copiable, lo que no sea tan fácilmente copiable se protege de otra forma, si le interesa, pero ya cada vez es más importante colaborar, co-crear con los usuarios, con los clientes, con los proveedores. Entonces, la patente empieza a ser un bloqueo porque se empieza a discutir propiedades, se empieza a discutir porcentajes que terminan desgastando más y termina la gente prefiriendo ser el dueño del 100% de nada porque todavía no se ha transferido, todavía no se está explotando, antes de ser el dueño de un porcentaje menor o quizás nada de algo que sí está en el mercado, que sí está produciendo valor de otra forma, no con la titularidad de la patente. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, hay una pregunta un poco más técnica, no sé quién de los dos se aventura a contestarla, y es que los equipos de ventilación, dice esta persona, Juan Caicedo, hacen una mezcla de gases medicinales y oxígeno, lo cual podría ser una mezcla inflamable. ¿Cómo están protegidos estos equipos para evitar que sea una fuente de ignición, esa mezcla de gases medicinales con oxígeno? ¿Eso es parte de lo que el INVIMA revisa o no sé cómo lo resuelven allá? Alguno de los dos quiere contestarlo. Es una pregunta obviamente técnica, sería para los técnicos, la responderían perfectamente. Pero nosotros estamos trabajando, nuestro equipo lleva sensores, 4 tipos de sensores y se hace la mezcla correctamente. Es decir, no está en ningún... Y para eso se hacen las pruebas con animales primero, no se hacen con humanos. Entonces, no te sé decir ahora la cantidad de porcentaje de fluido de cada tipo, pero sí que sé que está acreditado por la agencia. Tanto el ventilador de Inspiramed como el de Leitate están acreditados por la Agencia del Medicamento de cada uno de los países. Por eso está perfectamente resuelto. Santiago quiere agregar algo. Exacto, hace parte de los protocolos. Hay protocolos técnicos de ingeniería, hay protocolos médicos, hay protocolos clínicos, hay protocolos de entrenamiento, hay protocolos de uso, es decir... Electromagnéticos también, hicimos nosotros hace poquito pruebas de eso a uno de los ventiladores. Exacto, eléctricos y electromagnéticos, que es por ejemplo los que estamos nosotros. Entonces la parte de mezcla de gases es súper importante, indudablemente en cualquier ecosistema de ventilación. Hay que recordar que la ventilación no es inflar una bombita, es un tema mucho más complejo que eso, porque se involucran también no solamente los gases medicinales, sino también los mismos gases del paciente y la interacción, etcétera. Entonces, toda la sensórica, la analítica avanzada que tienen los controles y obviamente las buenas prácticas en ventilación mecánica que existen desde hace ya muchos años establecen unos parámetros, unos criterios que están en el protocolo del INVIMA y que se debe cumplir. Y se deben cumplir en Colombia, y se cumplen en la FDA, y se cumplen por CE, por todas las instituciones y todas las agencias de regulación. Entonces, hace parte, es una pregunta muy relevante, muy importante. Afortunadamente hay un cuerpo de investigación científica durante muchos años donde ya están establecidos esos parámetros y esas buenas prácticas y el INVIMA prueba que eso se maneje bien. En pruebas in vitro, en animales, importante pues ahí, sobre todo in vitro, antes de ponerlo en animales inclusive, para poder seguir avanzando en esa escala de aprobación. No solo es importante el tipo de gases, sino la cantidad de fluido que metes. Es otro de los parámetros muy importantes.
No es lo mismo que a un paciente de 50 kilos que a un paciente de 100 kilos. Claro, por supuesto. Hay una pregunta para Santiago, nos la hace nuestro buen amigo Jaime Arboleda desde el CTA, y es que si se puede afirmar que Inspiramed es un ejercicio de filantropía por parte de los involucrados. Se puede afirmar que sí, y no es un ejercicio netamente en el vacío, sino que aquí también hay un reto y una motivación de resolver un problema real que le puede pasar a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros familiares. Entonces, más que filantropía, también es aportar a una solución que importa de manera colaborativa. Entonces, y obviamente entender la filantropía como donar tiempo, donar dinero, donar capacidades, etcétera. Indudablemente esto está lleno de donaciones, pero no en el vacío, sino que son donaciones con significado, porque hay indicadores de impacto importantes derivado de este trabajo en equipo. Muy bien. Hay una pregunta que, medio la pregunta del millón, pero igual se las traslado. ¿Existe alguna ruta o algún manual que plantee cómo en este mundo de economía colaborativa se pueda llevar esto a otros sectores? Como ustedes simplemente lo hicieron, ¿se generó espontáneamente ese espíritu colaborativo, Santiago, o hay algún documento que se pueda usar como guía para que esto se vuelva una práctica en otros sectores y en la vida posterior a COVID? Pues a ver, básicamente ejemplos de industria y de economía colaborativa tenemos muchos desde hace muchos años. Casi todas las pandemias, las guerras activan este tipo de dinámicas, pero también el uso eficiente del talento y los recursos. Entonces, por ejemplo, el que sea economía colaborativa no significa que sea mal negocio en el PIG de nadie. En otras condiciones. Mire, por ejemplo, este caso, con unos modelos de analítica avanzada que se probaron, se hizo trabajo con una panadería que tenía 10 sedes en una ciudad, y con analítica avanzada se le dijo a esa panadería: mire, usted puede los miércoles ponga tales panes, los lunes tales, a las 4 de la tarde exhiba son estos y produzca de estos. ¿Qué se logró? Que con ese modelo de analítica avanzada, la panadería pudo optimizar su portafolio, pudo optimizar sus ingresos, de hecho los incrementó en más de un 12%, pudo reducir el producto vencido en más de un 30%. Y porque se quedaba ahí exhibido, nadie lo usaba, nadie lo compraba, entonces lo tenían que botar. Entonces se optimizaron las compras de harina, de azúcar, de mantequilla y de huevos, etcétera. Entonces se optimizó la cadena, no hubo pérdidas de material, la panadería ganó más plata porque vendió más, optimizó sus costos, y los que hicieron el modelo de analítica avanzada compartieron esas ganancias con la panadería. ¿Qué pasó con la cadena de proveedores de harina? Todos listo, le están vendiendo menos a esa panadería, pero tienen un cliente eficiente que tiene un modelo de negocio sostenible, porque la panadería pudo reinvertir en abrir otras 4 tiendas, entonces finalmente terminó comprando más harina, pero no para botar, sino para vender. Eso es economía colaborativa, que da plata, que es buen negocio y que es óptima en el uso de los recursos. Ese ejemplo es hermoso. Ese es muy buen ejemplo. Muchas gracias. Por aquí preguntan si la posible vacuna COVID debería ser un bien público mundial. Hoy veíamos que el laboratorio Moderna, tal vez se llama, en Cambridge, Massachusetts, está anunciando la vacuna para fines de este año en Estados Unidos. ¿Debería ser un bien público mundial, Dirk? Debería ser, pero no será. No existe una administración pública. Le he estado viendo la pregunta y me parece muy interesante, y podemos tener otro debate entero, otro webinar, ¿no? Pero sería con otros expertos. Yo no soy experto en vacunas. No hay una administración pública mundial, no la hay. Con lo cual no va a ser un bien público mundial. Tendría que estar regulada por alguna organización mundial tipo ONU, tipo OMS, tipo OTAN, pero tampoco representa a todos los países, con lo cual tampoco sería mundial. Va a ser muy complicado. Y esto está en línea, esa pregunta, también con una que decía si tiene que haber más colaboración entre países, o si va a existir un cierto, ¿cómo decía?, autonomía, ¿no? Sí. Autonomía productiva. Sí, señor. Bueno,
está muy relacionado con el proteccionismo, ¿no? que está existiendo actualmente en ciertos países. Antes Santiago mencionaba a Trump. Trump ha elegido ser el presidente de América en lugar de ser el presidente del mundo, ¿no? Y es un poco la tendencia que estamos viendo. Sí que habrá colaboraciones entre países, es necesaria, es natural, pero no sé si va a salir reforzado, ¿no? Veía un día en LinkedIn, Internet, que un experto decía que de las crisis aprendemos mucho en el corto plazo, poco en el medio plazo y nada en el largo plazo, ¿no? Y eso es lo que va a ser. Totalmente. Bueno, no sé, Rubén, si quieres empezar con las conclusiones y luego vamos dando paso a otras preguntas que van surgiendo, pero para que no quedemos por fuera este espacio tan importante que Rubén tiene preparado para el cierre del webinar. El audio, no te estamos oyendo, Rubén. Gracias. Sí. Bueno, como mensaje final, simplemente intento acá, digamos, resumir algo de las ideas que nos han compartido tanto Dirk como Santiago. Entonces, es muy importante conocer que, digamos, que la transformación digital y, digamos, y crisis y eventos como esta pandemia han hecho de que ciertos productos, bienes y servicios que antes no eran tan asequibles, que teníamos acceso y también capacidad para adquirirlo, pues ya se están empezando a ser más asequibles, ya los podemos usar más de una forma más generalizada, le están llegando a la mayor parte de la población. Entonces ahí tenemos la manufactura aditiva, ya cada vez es más asequible una impresora 3D, ya no está limitada a que la tengan empresas, ya la pueden tener personas, cualquier, digamos, gomoso, inquieto. Lo mismo pasa con los sistemas embebidos, ya tenemos electrónica muy barata, muy asequible, que nos está facilitando incluso tener localmente Internet de las cosas. La información es cada vez más pública, más generalizada, más rápida para llegar. Eso permite también que mayor gente pueda tomar decisiones adecuadas o aprender de un tema o aprenderlo sin una educación formal. Tenemos también ya cada vez más acceso a datos, ya no solamente datos económicos de fuentes públicas, sino cada vez datos más especializados y de acceso abierto. Software libre desde hace bastantes años ya, este movimiento es imparable. Entonces, cada vez tenemos también más disponibilidad para el común de las personas de herramientas, también herramientas de analítica que cada vez permiten procesar más información. El comercio electrónico también está haciendo que con AliExpress o muchas plataformas ya no necesitemos un intermediario para adquirir repuestos electrónicos, incluso de mediana sofisticación en China o en cualquier parte del mundo. El diseño asistido por computador. Entonces, todas estas capacidades que antes eran más escasas, había menos acceso, se están volviendo cada vez más públicas y están apalancando entonces que cambiemos de esa economía de la escasez a esta economía de la abundancia. Abundancia no solo de recursos, sino de herramientas, de conocimiento y de información. Entonces, ya ahora el costo de intentar algo nuevo no era tan alto como antes, ya el costo de colaborar es más bajo. Estas herramientas, por ejemplo, este webinar es un ejemplo de cómo podemos colaborar más fácilmente entre Barcelona, Medellín, Colombia, España, ¿cierto? El costo de distribución de los bienes, de los servicios, de nuestra oferta, ya es más fácilmente. No sé si se han dado cuenta que en AliExpress hay muchas marcas colombianas ofreciendo su producción ahí. El costo de comunicación, el costo de prototipado ha bajado mucho. En general, entonces, es más fácil intentar algo nuevo. Y eso está haciendo que haya una explosión de colaboración creativa que no está ocurriendo dentro de las fronteras, dentro de los muros de las organizaciones tradicionales, dentro de las empresas que nosotros normalmente imaginamos de personas especiales, en lugares especiales, con métodos y herramientas especiales, siguiendo planes especiales que siempre funcionan. Estamos empezando, como el caso de Inspiramed, estando organizados sin tener una organización formal y pudiendo acometer tareas grandes y complejas muy rápidamente y con bajas inversiones. Como habló Santiago, tener respiradores en alrededor de $2,000 implica, digamos, algo bastante destacable sin una organización grande, compleja y formal, donde el combustible de resolver esos problemas está siendo la motivación de las personas, las pasiones de las personas y a veces, como en este caso la pandemia, los temores de las personas.
Entonces, esto está implicando un cambio de paradigma que lleva un tiempo en muchos sectores, pero se está haciendo cada vez más fuerte y esperamos que el nuevo mundo post-pandemia pues lo tenga cada vez más claro, que no hay que conocerlo todo para poder hacer algo, es más de hacer para aprender, donde se colabora abiertamente, se colabora con los usuarios, con los clientes, con estudiantes, con startups, con emprendedores, con los proveedores, y no se desarrolla una oferta a prueba de todo, sino un mínimo viable de esa oferta que se prueba en vivo, se lanza, incluso lanzándola es que conseguimos la financiación, se persuade a gente de invertir, de apoyarla una vez lanzada, no antes de lanzarla, y usándola con los usuarios, realmente descubrimos cómo hacerla sostenible, cómo hacer dinero con ella si es del caso, o cómo sostenerla financieramente, y se va ajustando y reinventando permanentemente. Yo creo, Rubén, retomando un poquito tus últimas palabras aquí, y antes qué pena que te interrumpo aquí antes de terminar, muy potente el mensaje del learning by doing, que es que definitivamente en Colombia, por ejemplo, los médicos son los únicos que desde el segundo o tercer semestre están ya interactuando con un paciente. De resto, las demás profesiones venimos a conocer pues el mundo real cuando salimos. Entonces, eso de learning by doing, la educación, la formación dual, que es muy de Alemania. Aquí en Colombia hay un ejemplo también muy bonito en Armenia, la Universidad Van Humboldt, de hecho los clusters, estamos empezando a interactuar con Armenia en ese tema. Y otro concepto que decía Santiago ahorita, el hecho de que sea colaborativo no quiere decir que tenga que ser mal negocio, o sea, la colaboración empresarial e interinstitucional, y eso también cambia el paradigma. No quiere decir que porque yo comparta o yo done o yo entregue mi conocimiento, eso al final no me va a beneficiar en el largo plazo. Y qué pena que te interrumpí ahí al final, que ya estabas terminando. Adelante. Incluso ahorita podemos tratar algunos ejemplos de colaboración que fue negocio, como los que mencionó Santiago. Entonces, esta economía de la abundancia está resultando en una democratización de la innovación, donde la innovación no está ocurriendo en grandes corporaciones con gente especial en lugares especiales, sino está ocurriendo cotidianamente en los escritorios de estudiantes, está ocurriendo en las salas de los emprendedores, en las salas de las casas de los emprendedores. Entonces está desapareciendo los intermediarios entre el usuario y el producto. Entonces esto está alimentado por trabajo voluntario, ¿cierto? En donde mucha gente tiene su sustento resuelto porque es empleado, porque es empresario y se dedica a una pasión que lo alimenta, donde digamos, normalmente esa oferta en muchos casos es gratuita porque a través de esa gratuidad se realimenta, se extiende, se impacta y digamos el modelo de negocio no es el tradicional de compra y venta, sino unos modelos de negocio más creativos, más innovadores, donde precisamente son muy abiertos al error, ¿cierto? Intentan, no sacan una oferta totalmente madura, sino precisamente una oferta donde van a descubrirle, van a co-crear con los usuarios. Esas personas normalmente se toman su ocio muy en serio, muy abiertas a la colaboración y creen mucho en poder personalizar, que la solución no sea estándar, sino sea muy a la medida de cada usuario. Entonces, en esta economía de la abundancia, todos, tanto personas naturales y empresas constituidas, vamos a tener que aprender a utilizar y a proporcionar recursos distribuidos en red, ¿cierto? No tener todas las cosas en un muro y esa de proporcionar y utilizar cosas de recursos en red nos va a hacer más eficientes, más creativos, más rápidos y nos va a abrir a posibilidades de crecimiento y sostenibilidad muy diferentes a las que tenemos actualmente, que están representadas, por ejemplo, en el modelo actual de propiedad intelectual, donde se supone que el inventor sabe cómo hacer dinero con su invención y la registra, cuando ahora muchas veces el inventor no sabe cómo hacer dinero con lo que inventó e incluso a veces no sabe para qué sirve realmente lo que inventó. Muchas gracias. Yo creo que una cosa importante también que nos ha faltado tal vez mencionar en relación con Inspiramed, Santiago, es que a pesar de que es un tema desestructurado en el buen sentido de la palabra, no quiere decir que sea desorganizado. Esos comités que nos contabas en la reunión previa, esos 7 comités tal vez, o 6, que el financiero, que el de diseño de producto, cómo se articulan, un poquito esa parte me quedó faltando, que fue muy interesante en la reunión previa. ¿Puedes contar un poquito esa parte que todavía tenemos un poquito de tiempo?
Bueno, básicamente cuando empezamos y logramos identificar en equipo cuáles eran los 3 modelos que iban mucho más avanzados, con qué principios, etcétera, y empezamos a trabajar en ellos, entonces empezaron los medios de comunicación. Entonces dijimos, no, necesitamos un comité de comunicaciones bajo la sombrilla Inspiramed, con los comunicadores de todas las organizaciones, lo lidera Andy y Ruta N. Luego empezamos, mira, tenemos este tema de logística, cadena de abastecimiento, etcétera. Mejor dicho, fuimos organizando como una pequeña multinacional con área de ingeniería, técnica, expertos en materiales. Entonces configuramos un chat con ellos, luego con todos los expertos médicos, clínicos, con los especialistas, logramos juntar con la red de esos mismos especialistas un equipo de lujo de expertos clínicos. Y acá de verdad yo quiero darle las gracias al doctor Luis Horacio Teortúa del Hospital Universitario de San Vicente Fundación por esa amplitud, generosidad que caracteriza esa organización de invitar para juntar y hacer y lograr. Entonces ahí se creó ese comité técnico que empezó a liderar todos los temas regulatorios con el INVIMA y a poner la barra alta Inspiramed internamente. Luego armamos otro comité dedicado a todos los temas de manufactura, de diseño del proceso de manufactura, la industrialización, la red de trabajo con las otras áreas de las diferentes empresas. Luego todo el tema financiero, cuando entraron los 9.000 millones de pesos de Postobón, empezamos, mira que esto hay que manejarlo con toda la transparencia y con todo el cuidado. Entonces Ruta N asumió ese liderazgo y fuimos generando una organización. Entonces bueno, listo, entonces necesitamos un comité de líderes, entonces necesitamos como todo el aspecto de trabajo en equipo para asegurar que no hay cuellos de botella y que ninguna decisión se demora más de 10 minutos en ser tomada. Es decir, no hay que esperar a eternidad a que las cosas pasen, sino que cuando todos tenemos la información, cuando es transparente, cuando todos sabemos a qué estamos trabajando, pues es muy fácil identificar si lo que estoy haciendo suma o resta, o como me enseñó el doctor Julio Ernesto Toro de San Vicente Fundación, que usted está para que sí o para que no. Entonces, si usted está para que sí, vamos a trabajar para que sí, hacer lo que haya que hacer para que sí y a resolver todos los problemas que tengamos para poder avanzar. Entonces, eso fue espectacular la manera en que esa organización surgió y es de una claridad tal que nadie le pregunta al otro si se hizo la tarea, sino que todos sabemos que todos estamos haciendo la tarea. Entonces es un tema que surgió de esa manera, es espontáneo, es colaboración espontánea, pero como hay contenido y hay rigor, no se pierde el norte. Y el norte es cumplir con todo lo que dice el INVIMA de manera juiciosa para poder lograr tener esta capacidad de respiradores en este país y que en cualquier otro país los puedan hacer. Esa es la ventaja de ese trabajo. Perfecto. La famosa triple hélice, universidad, empresa, Estado, sí que ha funcionado bien en este caso. Y como decías ahorita, el Estado como un coequipero, no como un obstáculo a vencer. Nada. Que en la vida diaria nos vuelve el problema de los trámites, el problema de los requisitos. Aquí es montarlos desde el principio, pero eso es como todo. Al final todos son seres humanos en cualquier organización que si desde el principio son involucrados y son hechos parte de la solución, también van a ser parte del equipo y van a sumar también. Total, y uno aprende mucho. Del INVIMA hemos aprendido mucho, de las empresas, de inventores, de personas naturales, del dueño del taller, de todo el mundo. Es decir, en esto hemos descubierto que cada persona es un maestro del cual hay que aprender. Eso es maravilloso en la colaboración abierta. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan en la mente ejemplos como el de Rolls-Royce, nuevos modelos de negocio que son los que tenemos que también promover a partir de estas experiencias. Por ejemplo, en la red de eficiencia energética del clúster está pasando mucho, que se está migrando a eso que mencionabas como lo de Rolls-Royce, que ya no le vendo aire comprimido, sino que yo le instalo todo, el proveedor hace la inversión y le cobra una renta, un renting o un canon mensual por la iluminación, por el aire comprimido, por el producto que sea. Ese es el tipo de ejemplos como el de Rolls que mencionabas o como estos que estoy dando, que son la evolución de los modelos de negocio a que el cliente no tenga que hacer la inversión, porque lo mencionabas muy bien, ya la aerolínea no tiene que involucrar dentro de su costo de capital esa inversión en las turbinas.
es el tipo de cosas que en estos foros queremos abrir esas ideas para que la gente las incorpore en sus empresas. No sé si un comentario final, Dirk y Rubén, para cerrar, y un agradecimiento muy especial de mi parte al equipo Cámara que nos apoya, a Diana Morales, mi coequipera, a Francisco Serna, Luz Zoraida, Rubén, la gente del CIDE que nos apoya, y que sigamos haciendo eventos conjuntos, dice la gente, Rubén, que no sea el último. Claro que sí, vamos a hacer muchos más, claro que sí, con las ideas de todos los asistentes para traerles temas muy útiles. Yo solamente para cerrar aquí un ejemplito que tenía a mano de ese modelo, el cerrado tradicional y de muchos que son negocio digamos, en general, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, Moodle, Quirky, Lokalmotor, muchos de esos sirven como ejemplos de donde hay colaboración y hay negocio, que hay actividad para las empresas. Bueno, muchas gracias. Maravilloso. Cerrar, muchísimas gracias a todos los asistentes. Siguen 150, que en un webinar hora y 20 es un buen tiempo, entonces les agradecemos mucho por haber participado, por estar todos allí. Dirk, muchísimas gracias, que no sea la última vez que te vemos por acá. Santiago en el retiro también funcionó muy bien la conexión, afortunadamente, ningún problema. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos y cuídense mucho. Esto no ha acabado. Van a recibir la presentación en el link, a todos se la Bueno, nuevamente muchas gracias. Todo el tema gracias. Maravilloso. Muchas gracias. Chao, chao. Estén bien. Un abrazo. Gracias. Chao, un abrazo. Las 150 personas, un abrazo. Gracias, muy queridos. Chao, hasta luego. Chao.